Conteo en 3, 2, 1. Buenos días, damos inicio a la transmisión de la lección inaugural de la Escuela de Ciencia Política de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyo tema será Huellas de las Políticas Sociales, Mujeres, Pobreza y Emociones, impartida por la doctora Angélica Decena. Como primer punto de esta actividad académica, damos espacio al director de la Escuela de Ciencia Política, maestro Mike Rivera Contreras, para la bienvenida e inauguración de este evento. Licenciado Juan Carlos Guzmán, muchas gracias. Le damos también la más atenta y cordial bienvenida a la doctora Angélica Decena, a quien le trasladamos nuestras muestras de agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Efectivamente, para nosotros como Escuela de Ciencia Política y Universidad de San Carlos de Guatemala, el abordaje de la temática vinculada a la mujer y a los temas de género es sumamente fundamental. La realidad nos conduce a revisar que en los últimos meses, para los guatemaltecos, para la realidad centroamericana y latinoamericana, pues nos habla de cifras y de datos que son lamentablemente poco halagadores para nuestra sociedad. Hemos iniciado en estos primeros 45 días del año con un registro de cerca de 3.200 denuncias de violencia en contra de la mujer. El 2020 cerró con más de 47,000 y se activaron también en ese mismo, el año pasado, más de 400 alertas por niños, niñas y adolescentes desaparecidos el año pasado. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, se crearon una serie de instituciones, se legisló en diferentes temáticas vinculados al desarrollo integral de las mujeres. Dentro de estas, pues las relacionadas con la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y la trata y explotación, la ley de femicidio y otras formas de violencia, entre otras. Sin embargo, no se han logrado todavía para la sociedad el lograr avances significativos, dado que la violencia aún se sigue manifestando. La firma de los acuerdos de paz se gestó precisamente para poner fin a un conflicto armado interno en el país de cerca de 36 años. Pero nos dimos cuenta que luego de la firma de los acuerdos de paz, los niveles de violencia aumentaron y esto ha implicado también a las mujeres. En ese sentido, la problemática se abre también a otras áreas y otras esferas, como lo es también el que el país cuenta con las tasas más altas de embarazos de niñas y adolescentes en la región centroamericana y en América Latina. Embarazos de niñas de 10 a 14 años de edad, la gran mayoría de los casos resultados de violencia sexual. Por otro lado, también a nivel de la participación social y política, aún se ven muy pocos avances y lo vemos pues esta traducción en que hay pocas alcaldesas participando o electas y de igual manera pocos diputadas. Lo mismo se traduce en otros ámbitos y en otros espacios de la vida política, social, laboral, de una u otra esfera en el país. Es importante entonces abordar desde el otro componente, que es la parte académica, el tema de género y el tema de las mujeres en la sociedad guatemalteca. En ese sentido, la investigadora, la doctora Angélica Decena, con la trayectoria y la formación que tiene, nos traerá a un análisis sumamente importante que tiene que ver con esa participación de las mujeres vinculadas a cómo también se ha concebido o cómo se ha trabajado el rol del Estado en los últimos años y en las últimas décadas en la región latinoamericana. Esto tiene que ver con temas de las políticas sociales y algunas aristas vinculadas a la pobreza, la desigualdad social y la vulnerabilidad, que son tan importantes también esas reflexiones para establecer y visualizar cuál es la realidad latinoamericana en esa temática ahorita y hacia dónde nos encaminamos. Es importante mencionar que esto implica también el que se analice el fenómeno desde la visión y la corriente sociológica, desde la visión política y por supuesto desde los tratados y acuerdos internacionales que son tan importantes hoy para los estados nacionales. De esa cuenta, para nosotros como academia, no solo la invitación que hacemos ahora a la doctora,
es sumamente importante para profundizar sobre estas temáticas por la responsabilidad histórica que tiene la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino que porque también es un complemento a otras actividades que hemos venido desarrollando de manera conjunta y paralela. En ese sentido, hemos realizado alianzas con otras instituciones, ONGs que trabajan el tema de género o asociaciones que trabajan este tipo de temáticas, con quienes hemos desarrollado diferentes temas vinculados a la sensibilidad, dentro de ellas también las nuevas masculinidades, procurando pues un acercamiento también no solo a la parte formativa de la educación formal que implica este tipo de temas, sino que también vincularnos y acercarnos también a jóvenes, a personas que están interesados en estas temáticas, líderes y lideresas a nivel nacional, porque la realidad de estos temas tiene que abarcarse también y concebirse también desde la realidad étnica e indígena que hay en el país, la realidad rural que hay también en el país, que abarca e implica otro tipo de factores que son importantes de visualizarse. La carrera de sociología, dentro de uno de los ejes que contiene, tiene el área formativa, que precisamente abarca género y etnicidad. Y por otro lado, también el año pasado culminamos con la primera cohorte de la maestría en sexualidad, género y políticas públicas. Así es de que han venido siendo varios los eventos y hoy por vez primera la Escuela de Ciencia Política tiene el agrado de hacer partícipe de este importante evento a la doctora Angélica de Sena, con el ánimo también de darle la importancia a la temática de la participación de las mujeres y la importancia del género en las sociedades latinoamericanas, centroamericanas, pero especialmente en la guatemalteca. Así es que sin más preámbulo, me complace el poder presentarles de manera formal en esta que se constituye la primera actividad que da inicio al ciclo académico y lección inaugural de la jornada matutina de las carreras de Sociología, Relaciones Internacionales y Ciencia Política. De esta manera le reiteramos el agradecimiento a la doctora Angélica, quien con la ponencia Huellas de las Políticas Sociales, Mujeres, Pobreza y Emociones, tendrá el agrado de podernos trasladar sus conocimientos, sus reflexiones y todo el bagaje teórico con el que ella ha contado y que hará ese esfuerzo intelectual por tratar de condensar en un aproximado de 1 hora todo ese bagaje académico y profesional que ella nos intentará trasladar en una síntesis en este tiempo. Así es de que sean todos y todas bienvenidos a este espacio de la Escuela de Ciencia Política. Nuestro saludo fraternal también a todos los estudiantes de primer ingreso, quienes sueñan y anhelan una sociedad diferente y obviamente ahora han decidido pues involucrarse en su proceso formativo de educación académico superior en la Escuela de Ciencia Política, formándose en cualquiera de nuestras 3 disciplinas, Sociología, Relaciones Internacionales o Ciencia Política. Así es de que nuestra más atenta y cordial bienvenida para todos y para todas. Id y enseñad a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Mike Ángelo Rivera Contreras, director de la Escuela de Ciencia Política. A continuación, pasaremos a la lectura de hoja de vida de nuestra disertante por parte de la secretaria académica de la Escuela de Ciencia Política, maestra Ana Ninet Burgos Méndez. Maestra, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Tengo el agrado de hacer lectura de la hoja de vida de la doctora Angélica de Sena. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en el estudio de las políticas sociales y emociones y metodología de la investigación social. Actualmente es investigadora independiente por el CONICET-UNLAM y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Coordina el grupo de estudios sobre políticas sociales y emociones en el CIES. Es profesora en la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Dicta cursos de posgrado en distintas universidades en Argentina y el exterior. Fue profesora invitada en University Cambridge
Università di Milano Bicocca, Shanghai International Studies University. Es directora de la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social. Dirige proyectos de investigación en la UBA y en la Universidad Nacional de La Matanza. Es coordinadora del Nodo Regional UNLAM en la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. Es coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO, Sensibilidades, Subjetividades y Pobreza. Es co-coordinadora del Grupo de Trabajo Society and Emotions de la ISA. Es integrante de la Red Internacional de Sociología de las Sensibilidades. Participó en diversas reuniones científicas y cuenta con publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y libros en relación a políticas sociales y metodología de la investigación social. Muchísimas gracias, profesora Ninette. Muchísimas gracias, profesor Ángelo Rivera, por esta bienvenida. Y muchísimas gracias también al profesor Juan Carlos Guzmán, no solamente por la invitación, sino por la bienvenida que me han dado, y la verdad que para mí es un gusto enorme poder participar de esta universidad que para toda América Latina es tan cara, ¿sí? Una universidad a la que todos queremos mucho y que tiene una historia sin igual, que las ciencias sociales debe dar cuenta de ello. Y en esta oportunidad también tengo que agradecer que me inviten para abrir esta nueva etapa, por así llamarlo, respecto a pensar que también las mujeres podemos ser parte del mundo académico, podemos ser parte del mundo de la investigación, podemos también abrir un espacio, como en este caso, este espacio lectivo, a quienes ya quiero desear que tengan una muy buena cursada. Y más allá de que la situación de pandemia nos invita a estar dentro de una pantalla, también pensemos que nos invita a poder encontrarnos. Gracias a esta situación, también en algún sentido es mucho más sencillo romper esas distancias geográficas. Así que muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint que preparé para esta oportunidad, con el objeto justamente de poder, ahí estoy, poder compartir también algunos resultados de investigaciones propias, no mías, sino colectivas respecto al grupo de estudio, y también en este recorrido pensar un poco qué pasa en América Latina, sobre todo en relación a la situación de pobreza y emociones, y cómo se ubica la cuestión de las mujeres en ese registro. Dicho esto, vamos a comenzar pensando, y la presentación va a tratar de pensar en estos 4 grandes conceptos: pobreza, desigualdad, vulnerabilidad y políticas sociales. ¿Y qué pasa con la mujer en ese lugar? ¿Qué pasa con el lugar de la mujer en esos contextos? Estos 4 conceptos uno podría pensar así rápidamente cuál es el vínculo que tienen. Lo que sin duda hay un vínculo que está muy fuertemente puesto, que son conceptos que en América Latina siempre están presentes, de los cuales siempre estamos diciendo algo. Si uno se trata de meterse con la definición de estos conceptos, la desigualdad, dice la RAE, que tiene que ver con la relación de la falta de igualdad entre cantidades o expresiones, ¿sí? Por otro lado, en cambio, la pobreza dice que es una cualidad que está vinculada con la falta, con la escasez, no solo de bienes materiales, sino también con la cuestión de lo religioso y la nobleza de Dios. En tanto, la vulnerabilidad refiere a alguien que puede ser herido o recibir lesión física o moral a cualquier fenómeno marcado por la fragilidad o la precariedad. Y las políticas sociales, que la pregunta podría ser ¿por qué se me ocurrió ubicar las políticas sociales como un concepto más que tiene que ver con estos 3 anteriores? Y sobre eso vamos a ver si podemos tratar de pensarlo. Las políticas sociales parece que tienen que ver con todo lo vinculado con el Estado, y después podríamos preguntarnos si en América Latina es solo con el Estado, ¿sí? Digo América Latina porque estamos hablando en un contexto latinoamericano. Con lo vinculado con el Estado y los asuntos del gobierno, que una cosa no menor, cuando añadimos la cuestión de lo social, la palabra social, parece que tiene que ver con vincularse con una prestación
una prestación que está en línea con tratar de atender una necesidad. Y esto de la palabra lo social, parece ser que siempre cuando se ubica esta idea de lo social, parece que tiene un manto de cierta benevolencia. Si es social, parece que tiene que ver con lo bueno. Y después podríamos preguntarnos, si es social, ¿cuánto tiene que ver con las mujeres? ¿Cuánto las mujeres están en relación con esa idea de lo social, justamente en relación por esa noción de lo benevolente, de qué es lo bueno? Dicho rápidamente, estos tres conceptos primero, desigualdad, pobreza y vulnerabilidad, pareciera ser que desde la RAE no son sinónimos, ¿sí? No parecen que sean tan iguales, aunque sí deberíamos decir que durante las últimas décadas me parece que han contorneado o en algún sentido disimulado, sobre todo la noción de desigualdad y de vulnerabilidad, disimulado la palabra pobreza. Y en realidad cuando quiero decir disimulado la palabra pobreza, me estoy refiriendo a que se ha disimulado, sí que se ha contorneado esta idea de pensar en la pobreza. Entonces, acá es que justamente, si bien tomando speaker sabemos que las palabras adquieren significado, obviamente por el uso y por cómo la echamos a circular, ¿sí? Sí me parece que hay una variedad de significados de la noción de pobreza que deberíamos por ahí incorporar y pensarlas, ¿sí? Fíjense que la palabra pobreza parece ser que se incorpora a la lengua española allá por el año 1200. En cambio, la noción de vulnerabilidad se incorpora a partir de 1871, estuvo investigando la profesora Marimón. Es decir, que recién en 1871 aparece la noción de vulnerable o como vulnerabilidad, pero fíjese qué curioso, que se encuentra esencialmente en textos que preceden de Latinoamérica. Primero aparece en Perú allá por el 1775 y luego en México en 1871. Me parece muy interesante esta idea de que la vulnerabilidad aparece en relación a textos latinoamericanos. También debo decir que en algún momento que yo trabajé la idea esta de el origen en algún sentido de las políticas sociales, y cuando uno se metía a buscar en el Google, de una búsqueda muy sencilla respecto a políticas sociales, siempre aparecían en relación a la pobreza y siempre aparecían en relación a América Latina. Y cuando aparecía Estados Unidos es porque era, por ejemplo, digo, en relación a algún organismo internacional de crédito que generaba algún programa en relación a la atención a la pobreza para América Latina. Vamos a tratar de meternos un poquito a desmembrar esos conceptos que traté de mencionar recién, para luego pensar también en términos de algunos autores ya clásicos de la teoría social respecto a la noción sobre todo de pobreza. La noción de desigualdad, de acuerdo a las teorías de las que hablemos, ¿sí? Las individualistas parece que le ponen el acento en la noción de la distribución de capacidades y recursos entre los agentes. En cambio, las teorías interaccionistas parece que hacen énfasis sobre todo a la pauta de relaciones y los intercambios desiguales. Por otro lado, las teorías más holísticas se concentran en las características asimétricas de las estructuras sociales. Claramente, cada una de estas perspectivas pone luz sobre un aspecto que es el fenómeno de la desigualdad, pero tomado por separado, y por eso aparecen las limitaciones que pueden tener. Sin duda, la persistencia de la desigualdad social, debido a categorías que Tilly va a decir que tiene que ver con esta idea de categorías como si fueran antagónicas, hombre, mujer, negro, blanco, rico, pobre, y él va a decir, favorece a la explotación y el acceso a las oportunidades, y entonces favorece a que se generen prácticas de distribución desiguales, ¿sí? Dahrendorf, en tanto, va a decir que la desigualdad hay que interpretarla como parte de los esfuerzos de cada individuo desarrolla para mejorar sus conductas de vida. Y entonces ahí va a tener que ver la desigualdad como una fuente de esperanza e impulso hacia el progreso. Pero también señala este autor la existencia de una desigualdad social que termina siendo disfuncional
cuando se la vincula con una distribución no adecuada de los ingresos, ¿sí? Porque dice, para algunos les allana el camino para llegar hacia la cumbre y a otros, en cambio, le pone piedras en el camino. Es decir, que entonces la idea de desigualdad, si bien tiene que ver con estas características asimétricas de las estructuras sociales, tiene que ver con esta distribución desigual, claramente, de las capacidades, también tienen que ver con estas relaciones de intercambio. Porque si uno trata de pensar una breve síntesis de estas distintas perspectivas teóricas cuando hablan de la desigualdad, parece ser que hay ahí claramente algo que tiene que ver con la imposibilidad en algún sentido, ¿sí?, de acceder, ¿sí?, a bienes o servicios, y esta forma de pensar la desigualdad como lo diferente en relación a las políticas, a la relación a las culturas, a las etnias, ¿sí? Es decir, a lo diferente, y eso significa, sin duda, esta idea de la desigualdad ante la cuestión, se me fue aquí, ante la cuestión de, del empleo y los ingresos en un mundo capitalista, lo que significa. Si uno se mete con la noción de vulnerabilidad, en cambio, parece ser que ahí claramente está en relación con un daño, con una finitud, con una condición de mortal del humano, con condiciones que pueden estar vinculadas porque se generan por las condiciones de vida, pero también generadas por el medio. Por eso, en este contexto, me parece que es no menor que se han incorporado esta idea de las condiciones ambientales que pueden ser vulnerabilizadas, ¿sí? Las condiciones sociales que son vulnerables en el sentido de que están en relación a esta posibilidad de daño, ¿sí? Ahora bien, durante sobre todo los años 90, empieza esencialmente a partir de los distintos organismos multilaterales de crédito a asociarse la idea de pobreza, asociarse a la falta de seguridades básicas. Y ahí es donde empieza a asociarse a esta idea del riesgo, la posibilidad de la noción de riesgo. Por eso esta idea de vulnerabilidad. Fíjense qué interesante, que si bien respecto a la idea de pobreza, en la literatura se ha escrito mucho, en relación a la vulnerabilidad, siempre aparece como una imagen referida a algún colectivo, pero parece ser que aparece sobre todo con imágenes referidas al colectivo, pero esencialmente de las mujeres. Aparece muy atada a la idea de las mujeres que poseemos cierta vulnerabilidad por algún sentido, ¿sí? Es decir, como parte intrínseca de nuestro ser, esta idea de cierta vulnerabilidad. Y por otro lado, si uno se pone a hurgar respecto a la idea de vulnerabilidad, la profesora Marimón escribió algo muy interesante respecto al recorrido de este concepto, aparece fuertemente referido a la idea de dependencia. ¿Sí? La dependencia que alguien tiene, alguien como persona o grupo social, y esa dependencia sí obviamente que no le permita la autonomía, no le permita la elección, ¿sí? Obviamente esto va a generar situaciones que tienen que ver con la inseguridad, ¿sí?, de los sujetos, ¿sí? Es decir, va a generar esta idea muy fuertemente mencionada de esta idea de la noción de riesgo que decíamos anteriormente. Ahora, fíjense una cosa, quiero reiterar esto, cómo la noción de vulnerabilidad empieza a contornearse como un modo de ocluir la palabra pobreza a partir de los años 90. Es más, les diría que casi empieza a usarse como sinónimo la idea de vulnerable en relación a la situación de pobreza, donde se habla de población vulnerable, ¿sí?, y nada se dice la situación de pobreza. Por otro lado, la cuestión de la pobreza, el concepto de pobreza, si uno se pone a revisar respecto a qué refiere esta idea de pobreza, siempre esta noción está atada a la idea de falta, a la idea de carencia, ¿sí? La idea de o bien carencia de bienes materiales o bien carencia de bienes simbólicos, ya vamos a ver, pero siempre asociada
a esta idea de la imposibilidad de acceder a bienes necesarios, primero para las condiciones de vida, digo, el alimento, la vestimenta, la vivienda, ¿sí? Pero luego también empieza también a asociarse esta idea de la imposibilidad de estar bien, la imposibilidad del bienestar. Ahora lo vamos a ver, esto más atado, cuánto tiene que ver esta noción del estado de bienestar que conocimos durante el siglo XX. Esta idea entonces de las necesidades atadas, ¿sí?, como pobreza, ¿sí?, de bienes materiales, que también luego empiezan a ser lo que yo mencioné recién como bienes simbólicos en relación a la autoestima. Parece ser que eso también tiene mucho que ver, y a las aspiraciones, ¿sí? Estas necesidades del bien empiezan a combinarse de distinto modo. Y acá voy a subrayar esta idea del estar bien o el bienestar y esta idea de la pobreza asociada a la relación de aspiraciones o autoestima, porque lo voy a atar con lo que veníamos mencionamos en el título respecto a las emociones. Speaker trata de hacer un recorrido por los significados de la idea de pobreza, y fíjense que podríamos empezar a ver cuánto tiene que ver pobres y qué significa pobreza. Él habla de 12 grupos de significados, y en esos 12 grupos de significados que yo menciono aquí, aparece siempre esta idea de la falta. Necesidad, limitación de recursos, dependencia, carencia, desigualdad, exclusión, privación o vulnerabilidad. Por un lado, el sujeto pobre parece ser que le pasa algo de todo esto. Recuerden que hace 2 minutos mencioné que la idea de vulnerabilidad en las distintas literaturas aparece muy fuertemente asociada a colectivos y sobre todo mujeres. Y recuerden que estoy hablando donde la pobreza aparece atada a partir de los años 90 con la noción de vulnerabilidad, o sea, como definición de vulnerabilidad, y atada luego a esta noción de que la pobreza también tiene que ver con la autoestima, no solamente la carencia de bienes, ¿sí? Por otro lado, la situación de pobreza, ya no pobres, pobreza, parece ser que está muy vinculado con la posibilidad de acceso a esas condiciones materiales, también atada a las condiciones sociales y económicas, pero que siempre tienen por detrás una idea de la moral. Siempre hay un juicio moral atado en relación a esta cuestión. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas definió la pobreza como la falta de libertades básicas, ¿sí?, o bien como la no realización de los derechos a esas libertades. Es decir, que acá se incorpora otro elemento que tiene que ver con libertades básicas, tendríamos que revisar qué significa libertades básicas, y la idea de los derechos a la libertad, ¿sí? Por eso entonces, sin duda, la pobreza no es un tema de una sola dimensión que tenga que ver con lo económico, por ejemplo, que tenga que ver con los ingresos, por ejemplo, sino que sin duda es un tema multidimensional, ¿sí? Esta diversidad de criterios claramente nos posiciona en esta idea de un tema multidimensional. Ahora, Marimón dice que justamente la pobreza siempre aparece como un concepto absoluto, que no como un concepto absoluto, sino como un concepto relativo, ¿sí? Esta idea del pobre como un adjetivo relativo, un concepto que está en relación siempre al contexto, siempre en relación a un compartir con otro, un estar o no estar en relación a algo, pero una situación de lo relativo. Quedémonos entonces un segundo para eso, para retomarla brevemente. Simen, un autor que es muy interesante en su ensayo El pobre, él analiza la pobreza en las sociedades modernas, y él está escribiendo esto a inicios del siglo XX, y me parece interesante recordar esto, donde intenta revisar las interacciones sociales de pobres con el resto de la sociedad, otorgándole sobre todo un espacio muy especial a la idea de asistencia. Y por eso se mete con esta idea de las intervenciones sociales como un modo de sostener la estructura desigual. Fíjense en
en la primera cita que yo traigo de Simmel, habla de justamente esta idea de la prosperidad que cuando aconseja asistir al pobre, se convierte, es que justamente para no convertir ese pobre en un enemigo activo y dañino de la sociedad, ¿sí? Es decir, para hacer fructífera esa energía disminuida y impedir esa degeneración, ¿sí? Y por otro lado, cuando habla de esa asistencia a esos pobres, en la segunda cita que traigo, habla de ese hecho claro de quitarle a alguien para darle a alguien, es decir, quitarle a los ricos para dárselo a los pobres, no pretende la igualación de sus situaciones respectivas. Y ni siquiera dice de esa tendencia que orienta hacia la supresión de la diferencia social entre ricos y pobres. O lo que la asistencia se propone justamente, mitigar ciertas manifestaciones extremas de la diferencia social. De modo que la estructura pueda seguir descansando sobre esta diferencia. Les pido por favor que subrayemos esta idea de sostener la estructura para descansar sobre la diferencia y pensemos, ¿sí?, en eso que mencionaba antes, esta idea de la vulnerabilidad atada a la, sobre todo, pensada que se habla, sobre todo en la literatura que tiene que ver con mujeres, y pensemos el colectivo mujeres como vulnerable, y esta idea de generar acciones para sostener la estructura que descanse sobre la diferencia, ¿sí? Por eso Simmel va a decir que el pobre sociológicamente es un individuo que recibe socorro a causa de la falta de recursos. Es decir, que esa constelación sociológica de la que habla Simmel, ¿sí?, que es que está puesto como una forma orgánica específica dentro de un todo, pero puesto para determinar el destino de ese sujeto al que hay una ayuda donde va a ubicarlo en qué lugar y cómo debe ser, y también cómo se lo debe supuestamente, pongo comillas esto que voy a decir, corregir ese modo de esa situación relativa de ese sujeto, ¿sí? Es decir, como un sujeto que no posee recursos para satisfacer sus necesidades, por eso tiene esta idea de un carácter relativo, y él va a decir, pero también absoluto, porque la pobreza también tiene un carácter absoluto, dado que requiere de la asistencia para convertir a ese sujeto en dependiente, ¿sí? El autor finaliza el ensayo definiendo al pobre como al que le falta recursos, poniendo, insisto, en evidencia la perspectiva de aquella relación de dependencia que hay de alguien que necesita a otro para abastecerse de los recursos básicos, ¿sí? Y pensemos en ese otro puesto en relación a quién es ese otro en términos institucionales, que no se pueden ser, no necesariamente personas, sino en términos institucionales. Durante el siglo XX aparece esta idea del estado de bienestar. Por eso el siglo XIX se pensó como un Estado más de carácter privado, en cambio el siglo XX se lo piensa como el Estado social, por esta idea de que era un bienestar, ¿sí?, basado en esa sociedad salarial. Más allá que en América Latina en cada país fue diferente, y en América Central tuvo sus particularidades, y obviamente ese Estado de bienestar no fue igual en los países del primer mundo, y mucho menos en América Latina, y en cada uno de los países de América Latina. Pero sí quiero destacar esta idea de este rol entre el Estado, el mercado y el capital, es decir, esa sociedad que en términos de Spin-Andersen, mientras en Castel habla de la cuestión de la sociedad salarial, en Spin-Andersen esa idea de que la relación entre el Estado con el mercado y el trabajo tenía que ver sobre todo frente al riesgo para disminuir la situación de la pobreza. Es decir, aumentar los impuestos para reducir las diferencias salariales, el Estado generar intervenciones con el objeto de compensar esas diferencias, proporcionar el bienestar. Y acá entonces aparece fuerte esta idea de las políticas sociales atadas a esta idea de la justicia social, de la igualdad, de la seguridad, de la liberación de carencias. Si recuerdan, hace unos minutos decía que esta idea de lo social siempre atado con la noción de benevolente, con lo cual acá hay algo de eso. Y acá pensemos también el lugar de la mujer
en relación a eso, ¿sí? En la Argentina es muy conocido que en general en los ministerios de desarrollo social suelen estar al frente de mujeres, porque las mujeres, comillas, tenemos cierta sensibilidad frente a lo social, ¿sí? Que parece que es diferente. Esta idea entonces de este estado de bienestar, sin duda, a partir de sus intervenciones, estructura una clase, genera una estratificación social que es parte de ese estado de bienestar, ¿sí? Supone una política social que aborda los problemas de esa estratificación, pero en realidad los produce. Por eso, ese histórico triángulo entre Estado, mercado y capital, ¿sí? O Estado, mercado y sociedad, yo lo estoy ubicando como Estado, mercado y capital justamente para ver cuáles son las funciones de cada uno, cuáles son los intereses de cada uno, cuáles son las consecuencias que tiene el accionar de cada uno y cuáles son las prácticas que tiene cada uno en relación a sus roles, ¿sí? Por eso me parecía que no es solamente 3, sino que ese cuarto lugar es un lugar muy importante porque va a determinar cuáles van a ser no solamente las políticas públicas, sino cuáles van a ser también las políticas de las sensibilidades, por decirlo rápidamente. Ahora, yo mencioné, porque mencionan los autores, empezando por Spin Andersen, esta idea del riesgo. Vieron que cuando hablábamos de vulnerabilidad aparecía que estaba asociada al riesgo. Ahora, también cuando hablamos del estado de bienestar, Spin Andersen va a decir claramente que las políticas, la pregunta en relación con el estado de bienestar tiene que ver por quién se hace cargo de, es decir, quién asume el riesgo, ¿sí? Cómo se reparte el riesgo social e individual, cómo se asumen, cómo se reparten y cómo se comparten entre esos 3 lugares que podríamos decir Estado, mercado y sociedad, ¿sí? Ahí yo ponía capital, Spinander se habla de la familia, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de la trayectoria vital? Es decir, ¿quién asume ese riesgo, ¿sí? En cada momento de la vida? Fíjense que si uno empieza a revisar la idea de riesgo, la palabra riesgo es un término que si bien proviene del italiano, el italiano lo toma de una palabra árabe y que tiene que ver siempre con la idea de lo que depara la providencia. Es decir, que está atado a una idea de incertidumbre, es decir, la proximidad o contingencia de un posible daño, es decir, la noción de riesgo siempre está atada a la toma de decisiones y sobre todo a la incertidumbre. La toma de decisiones por la incertidumbre, es decir, refiere a múltiples miradas sobre la cultura constructivista y por un lado, la mirada en la gubernamentalidad, ¿sí? Es decir, la noción de riesgo va a hablar frente a la sociedad de riesgo, ¿sí? En cada una de estas nociones de cómo pensar el riesgo, queda claro que está atado a una idea de futuro, ¿sí? Y a una idea de incertidumbre. Frente al estado de bienestar, por eso Castel también, que no refiere a lo mismo, Becky y Castel, lo traigo solamente porque si bien son puntos diferentes, fíjense cómo se ata en relación a las protecciones de los sujetos el riesgo que cada uno es capaz de entrañar y cómo se cubren esos riesgos, cómo se atienden, por así decirlo rápidamente, ¿sí? La seguridad de los sujetos. Esa seguridad social empieza a convertirse en una idea de derecho, ¿sí? Porque justamente va a decir Castel, por eso Castel habla de esta idea de las sociedades aseguradoras, porque aseguran de algún modo, ¿sí? El bienestar de sus miembros, esa seguridad de sus miembros, asegura de algún modo las protecciones, ¿sí? de las protecciones sociales. Ahora, esa seguridad genera efectos no solamente sociales y políticos, sino en nuestra experiencia social. Y aquí me parece que eso es otra cosa
que debemos estar atentos, porque mencionábamos respecto a cómo generan estructuras sociales y también justamente en esta idea de genera nuestra experiencia social, cómo se va consolidando. Beck habla justamente de la sociedad del riesgo como una sociedad que no está asegurada, ni puede estarlo, porque los peligros, dice, que acechan son incuantificables, incontrolables, indeterminables, inatribuibles. Fíjense que él está hablando en los años 80, ¿no? Digo, una sociedad enfrentada en la construcción de un futuro abierto, lleno de inseguridades y de obstáculos. Y la verdad que si uno lo piensa hoy en tiempos de pandemia, ¿cuánto tenemos que pensar en esta idea del riesgo? ¿Cuánto tenemos que pensar en los peligros que nos acechan? ¿Sí? Porque él va a decir, bueno, es una sociedad del riesgo porque ya no está determinada ni por la tradición ni por la religión, entonces hay ahí una sociedad que está enfrentada a esa construcción de un futuro abierto. Nada más actual en algún sentido que hoy, si él no estaba hablando en absoluto de cuestiones de la pandemia, ¿sí? Esa sociedad del riesgo de Beck también se encuentra en la sociedad donde cayeron los sistemas de ese estado de la protección social, ¿sí? Que estaban basados en las condiciones de trabajo estable, y ni que hablar en América Latina, que estaban basados en situaciones aún de mayor informalidad. Por eso, dice, esto lo digo yo, para Castel el estado de inseguridad y el desasosiego va a tener que ver con ese estado, sí, frente al porvenir. Para nosotros en América Latina, ese desasosiego es casi un permanente frente al porvenir, ¿sí? Bauman le va a incorporar a esta idea del riesgo luego una noción de que cómo se vincula con la noción del consumo. Los riesgos entonces, sin duda, se hacen cada vez más dramáticos en las sociedades que estamos caracterizadas por la inequidad y la desigualdad, como el caso de América Latina. Los riesgos clásicos que cohabitan con los nuevos se hace mucho más doloroso, ¿sí? Los riesgos son el resultado de acciones de los sujetos, y acá me parece que hay que estar atento. La desigualdad social, la estructura social desigual, no sale de un repollo, tiene que ver con resultados de acciones, ¿sí?, de los sujetos. Estos riesgos que cohabitamos, que se suman los riesgos que tienen que ver con, obviamente, el cambio climático, los riesgos que los latinoamericanos conocemos muy bien respecto a la pobreza, los riesgos frente a los problemas ambientales, los riesgos frente ahora a la situación sanitaria. Ahora, todo esto hay que decirlo en contextos de que no es nuevo las situaciones riesgosas por las que atravesamos. Yo a veces hago la broma que digo, bueno, sobrevivir cada día en América Latina es casi un milagro por las situaciones en las que a veces estamos. Es decir, que entonces, si uno pone dentro de este embudo que yo traté de armar, la idea de desigualdad, la idea de vulnerabilidad, pero que tiene que ver con esta idea de pobreza y los modos, ¿sí?, de contornear la noción de pobreza, los modos que se han pensado para atender esas situaciones tiene que ver con las políticas sociales, ¿sí? El proceso de empobrecimiento fuerte que ha sufrido América Latina, sobre todo a partir de los años 70, 80, 90, se las ata fuertemente con la política social. Pero ahí hay una cosa no menor. Porque esas situaciones de pobreza, a partir de las políticas sociales, y por eso quiero reafirmar eso que decíamos recién, fíjese que bien que en los 90 se empieza a hablar más fuertemente de la vulnerabilidad que tenía que ver con, ocluyendo la noción de pobreza, se empieza a hablar de poblaciones vulnerables. En los textos, siempre que se habla de población, se habla de las mujeres como que un colectivo vulnerable. Y casualmente, pongamos el casualmente entre comillas, a partir de los años 80, que empiezan a aparecer muy fuertemente las políticas sociales atadas a la situación de pobreza, atadas a la focalización, lo que empieza a aparecer es claramente, ¿sí?, una responsabilidad cada vez más fuerte de que tienen que ser las mujeres quienes son las destinatarias de esas políticas sociales. Es decir, las mujeres empiezan a tener
una responsabilidad más que tiene que ver con ser la receptora del programa social, ¿sí? Es decir, las intervenciones empiezan a ser sobre todo para la familia, y son las mujeres como correa de transmisión las receptoras. Y lo que empieza a aparecer fuertemente es que porque las mujeres somos mejores administradoras de los ingresos que vienen a partir de subsidios. Es decir, las mujeres parece que somos las que mejores administramos la pobreza. Entonces, ahora aparece fuertemente, insisto, con esta idea de la unidad doméstica como quienes tienen que resolver el problema de la pobreza y, sobre todo, a partir de las madres, ¿sí? Esta cadena de transmisión se va haciendo cada vez más fuerte y a partir de otra cosa. El histórico binomio madre-mujer, por el cual las políticas de salud y las políticas de pobreza venían atadas, ahora se hace más fuerte porque tienen que ser sí o sí, claramente, la mujer quien reciba ese subsidio. Quiero decir que aparecen múltiples justificaciones para esto. Uno, por un lado, esto que decíamos de los organismos multilaterales de crédito, que tiene que ver con que las mujeres somos mejores administradoras, somos las más organizadas, ¿sí? Para proveer el bienestar familiar, ¿sí? Somos las altruistas, las que mejores podemos disponer de los ingresos monetarios, somos las más ordenadas para poder completar todas las contraprestaciones que hay que llevar adelante. Somos, que por otro lado van a decir también muchas mujeres, bueno, si finalmente somos las que cuidamos a nuestros hijos, bueno, entonces que seamos nosotras quienes tengamos que tener justamente la dinámica de los cuidados y hacernos cargo justamente de los cuidados. Y por otro lado aparecen las críticas, obviamente, por esta idea de que ahora la pobreza se sostiene por las mujeres. Ahora las mujeres tenemos que también sostener la pobreza. No solamente lo que mencionó el profesor en la apertura respecto a que, bueno, las distintas vulnerabilidades, por así decirlo rápidamente, digo, no voy a mencionar todo lo que mencionó el profesor, pero digamos, ahora también tenemos que ser quienes nos hacemos cargo, ¿sí?, de la pobreza familiar. Y si entonces la unidad doméstica no sale de la situación de pobreza, adivinen quién será el responsable. Bueno, las mujeres, porque fueron las que tenían que organizar esa situación. Es decir, que la retórica de la equidad de género le incorpora una responsabilidad más. Le incorpora, casi diríamos por ley, la responsabilidad de ser buenas madres. Es decir, que entonces ahora, como esta línea, ¿sí?, decíamos, correa de transmisión entre el Estado y la sociedad, las políticas sociales, en esa línea están las mujeres quienes deben llevar adelante eso. Ahora, quiero remarcar algo, digo, Bourdieu habla de que justamente el Estado lo que hace es, los actos del Estado son la certificación y la validación, porque la autoridad que tiene el Estado en términos de autoridad oficial, lo que hace justamente garantiza, consagra un estado de cosas, porque dice, es quien maneja el crédito simbólico, ¿sí? Es el banco central del crédito simbólico. Es decir, que ahora se ubica en esa promoción ontológica del Estado que somos las mujeres quienes debemos hacernos cargo de la situación de pobreza. Y quiero agregar este detalle, que la pobreza, si uno va en una línea, vemos cómo fue aumentando siempre un poco más. En América Latina la pobreza fue siempre un poquito más, y una cosa no menor, y con la pandemia, bueno, obviamente eso se ha disparado, y una cosa no menor es que nunca baja, siempre tenemos un poco más para subir. Si nos metemos con algunos autores clásicos, como traigo aquí, fíjense que desde Marx, donde habla justamente sobre las diversas formas de la propiedad, las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, pensar y concepciones de diversas
y plasmados modos peculiares. Simmel va a hablar de que el Estado configura un modo de sociabilidad. Acentúa aspectos tales como la alegría, la vivacidad, la felicidad, la cordialidad, la amabilidad, que se inscriben en cada momento y contexto histórico, que otorga un tipo de experiencia vital y que elabora un modo de interacción e intercambios. Y Bourdieu va a decir esto que yo decía recién, que el Estado, con los actos de certificación y de validación, en tanto autoridad oficial, actuando como mandatario del Banco Central del Crédito Simbólico, es quien garantiza y consagra este estado de cosas. Porque es en esa relación de conformidad entre palabras y cosas, entre el discurso y lo real, autentifica algo, es la promoción ontológica. Fíjense entonces, las políticas sociales, derivadas a través justamente de los distintos diseños, operan sobre el aspecto material, pero también simbólico de la vida, y también sobre aquello que está asociado sobre lo cognitivo afectivo. Por eso, justamente, el tratamiento y regulación de la cuestión social también implica comprender y develar las formas en que las políticas en general, y nosotros estamos hablando de las sociales, crean subjetividades y configuran estructura de sensibilidades. Es decir, instituyen, producen y reproducen, ¿sí?, a partir de imponer, a partir de anular, a partir de reprimir, ciertas imágenes y modelos o estereotipos de sociedad. Estereotipo de la buena madre, ¿sí?, estereotipo de mujer, estereotipo de mujer como parte de una familia, estereotipos de familia, es decir, va organizando esto que Escribano va a mencionar estructura de sensibilidad, es decir, las políticas de la sensibilidad, es decir, porque por eso, entonces, afectan las formas de vivenciar de los sujetos que son intervenidos por esas políticas sociales. Es decir, que entonces hay el abordaje de la cuestión social que se materializa a través de las políticas sociales, no solo que promueve o restringe esas formas, ¿sí?, la de determinados modos de las emociones, sino que la pregunta sería las implicancias que tiene esa afectación. Es decir, se va imponiendo cuáles son las competencias emocionales en cada momento para poder vivenciar las condiciones de carencia, ¿sí?, las condiciones emocionales idóneas. Recuerdan que en una de las, cuando estábamos viendo las definiciones de pobreza, aparecía también no solamente la falta, ¿sí?, de bienes materiales, sino que tenía que ver con la autoestima, ¿sí?, y la forma, ¿sí?, de verse a sí mismo. Fíjense cuánto empieza a atarse con esto que estoy mencionando. Por eso esto que venimos trabajando desde hace muchos años, esta idea de las políticas sociales atadas a las emociones y pensar cuáles son las emociones que van elaborando estas ideas, cada una de las políticas, que más allá de satisfacer las necesidades concretas de una población, en el caso que así lo hicieren, ¿sí?, esas políticas sociales también operan sobre los aspectos emocionales de la vida. Por esto que decimos, porque prescriben los modos en que, cuáles son las competencias emocionales necesarias para cada momento, es decir, los modos de sentir y percibir, y van elaborando ese sujeto, ¿sí? Por eso esas intervenciones nunca son inocuas, diría Bourdieu, ¿sí? Ninguna intervención es inocua. Desde entonces, pensar las emociones nos lleva sí o sí a tratar de explorar los presupuestos a partir de los cuales se elaboran esas intervenciones por parte de los estados, los sentidos que se le atribuyen a esas intervenciones y las consecuencias que significan cada una de esas intervenciones a partir de las concepciones que tienen cada una de esas intervenciones. Por eso que decimos que vamos aprendiendo a sentir lo que debemos sentir. Y justamente acá aparece fuertemente esta idea de que yo acabo de decir, que como justamente aprendemos a sentir a partir de las políticas sociales, y esas políticas sociales cómo están atadas a partir de los años 90 esencialmente, a que deben ser mujeres
las que tengan que ser las receptoras de eso. Voy a hacer brevemente el contexto latinoamericano en el cual nos metemos. Por un lado, rápidamente digo, acá a partir, en el año 2017, el 10% de la población latinoamericana estaba en situación de pobreza extrema y el 30% en situación de pobreza, ¿sí? Si bien en los últimos 15 años dice la CEPAL que se logró reducir la desigualdad de ingreso, ¿sí? No digo pobreza, sí lo que está diciendo que en los últimos años, y esto es prepandemia, ¿sí? Sigue siendo la región más desigual. De hecho, si pueden observar justamente a partir del índice de Gini los colores que hay en América Latina respecto a la situación de la desigualdad, como es justamente América Latina uno de los continentes que mayor desigualdad tiene. Si bien la desigualdad es ineficiente, es ineficiente porque es un obstáculo para el crecimiento y para el desarrollo y la sostenibilidad. Es decir, que los enfoques que ponen la mirada sobre el Estado mínimo, el principio de subsidiariedad, la preeminencia del mercado y el impulso a las políticas sociales como instrumento marginal, cada vez parece que se hace más evidente que por esa ruta no estamos reduciendo las desigualdades, ¿sí? Digo, para ver, solo con ver los resultados, y tampoco estamos logrando superar la pobreza, ¿sí? Me parece que ahí, fíjense, en el otro mapa de la pobreza, lo mismo los colores, obviamente, aparte, el amarillo es menos pobre y llegando al rojo, que es la mayor pobreza. Si nosotros nos metemos respecto a la población que vive en barrios marginales o asentamientos informales o viviendas inadecuadas, vemos que aparece lo mismo. Fíjense que el rojo da cuenta de el peor estado y el amarillo. Vemos que hay, y el amarillo no es que sea el mejor, digamos, el verde podría ser que está un poquito mejor, ¿sí? Brevemente. Pero vemos que justamente la situación es muy compleja en toda América Latina. Si nos metemos con el empleo, pasa lo mismo. Fíjense que América Latina está en una situación, ¿sí?, muy fuerte. Habla de casi el 54% de informalidad, donde las mujeres siempre es peor, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo justamente pasa a ser está entre los continentes de mayor empleo informal. Si nos metemos con las familias que no cuentan con una vivienda, ¿sí?, para vivir, que sea de buena calidad, y con un techo para vivir, fíjense, pensemos esto de el quédate en casa. Fíjense cómo América Latina, Guatemala está en el 67%, Nicaragua en el 78%, Colombia en el 37%, es decir, los países que mejor están, que son Uruguay, están en torno al 26%, digo, aún en la mejor situación, la situación siempre es grave, ¿sí? Para pensar el quédate en casa, cómo se hace, y para pensar en el cuidado que las mujeres somos las que nos hacemos cargo, cómo se da. Por eso es que justamente ahí hay un dato que aparece que en América Latina hay 65 millones de personas que no tienen acceso al agua y al jabón. Fíjense, el lavate las manos, ¿sí? Hay 15 millones de personas que defecan al aire libre, ¿sí? Y esto es información del año 2020, ¿sí? Así que fíjense dónde se ata el COVID. El contexto mundial, entonces, América Latina, obviamente que es un contexto muy fuerte, muy complejo, y ahí aparece justamente una baja disponibilidad, ¿sí? Lo que vamos a mostrar aquí, sobre todo el tema del agua, porque si bien América Latina es uno de los continentes donde hay abundancia de recursos hídricos, casualmente no pasa eso en términos de que eso se transfiera a prácticas concretas de acceso al agua. Pero entre las desigualdades de género que mencionaba el profesor al inicio de esta jornada, aparece otra que también es muy fuerte, que es, frente a la falta de agua, la que debe ir a la búsqueda del agua es siempre la mujer. Otra desigualdad más a la que podemos sumar. Si nos metemos ahora con la situación clara de los programas sociales
hay un programa estrella desde los años 90, que son los programas de transferencias monetarias condicionadas, los programas de transferencias de ingresos o transferencias monetarias, depende a cómo cada autor lo llame. Y que esencialmente quienes son las personas receptoras de ese programa son las mujeres. Porque los programas están pensados para el corte intergeneracional de pobreza y son las mujeres que para ello debemos ocuparnos de la atención de salud de nuestros hijos e hijas y educativa. Es decir, se reafirma esta idea del cuidado, se reafirma la mujer en relación a la que se hace cargo del hogar y la que se hace cargo de la pobreza. Y miren ese número. En América Latina existen en el 2017, 132 millones de personas y 30 millones de hogares que reciben uno de estos programas, y son mujeres. Si yo cuando pongo este número pienso, a ver, Argentina tiene 40 millones de habitantes. Serían 4 Argentinas y un poquito más, donde todos los habitantes viven a partir de una mujer que cobra uno de estos programas y tiene a cargo entonces que hacerse cargo de estos cuidados, porque es la condición para poder llevar adelante ese programa. Es decir, que el 0,33% del PIB regional va destinado a eso, con $153 per cápita, según los datos de CEPAL. Fíjense esta gráfica. Arranca en 1996 y es hasta el 2015. Fíjense cómo han crecido estos programas de transferencias monetarias en América Latina. Fíjense cómo en el 96, que arrancó en México sobre todo, cómo fueron cada vez más y cada vez más en todos los países de América Latina. En realidad, yo estoy hablando de América Latina, pero hay que decir que esto está en todos los países del mundo. O sea, no solamente en América Latina, en Europa, en Asia, en África, existen estos programas. Es decir, que este programa estrella aparece, ¿sí?, muy fuertemente en los años 90, se va haciendo cada vez más fuerte, ¿sí? Y cada vez son más las mujeres que tienen este tipo de programas, porque estamos hablando de que son las mujeres, ¿sí? En casi todos los países el programa indica que debe ser la mujer la que está al frente de programas, y en otros dice que preferentemente la mujer, ¿sí? Con lo cual, si uno ve en términos estadísticos, un 98% estimativamente son mujeres quienes están a cargo de eso. Fíjense justamente cómo fue aumentando justamente esos programas y cómo fue aumentando la población en hogares que participan de esos programas, cómo se va siendo cada vez justamente mayor. En términos de población, estos son datos de la CEPAL, está hablando de aproximadamente un 20%, en términos de millones de personas, estamos hablando de esto que decíamos recién, 130 millones, casi 129 millones 800 mil en el 2016. Pero fíjense cómo fue aumentando, tanto en millones de personas como en porcentaje de la población que está bajo este programa. Es decir, que entonces nosotros venimos viendo que si uno hace un análisis de las políticas sociales, podíamos ver que aparecía esta idea de las mujeres cada vez más son las receptoras de las políticas sociales, pero cada vez hay más políticas que van destinadas a mayor cantidad de personas. Es decir, que hay una intergeneracionalidad donde lo cobra primero, nosotros venimos encontrando en la Argentina tercera generación, la abuela, la madre y la hija, y en general son mujeres quienes cobran un programa, ya han cobrado un programa social. Y fíjense una cosa no menor, porque en estas feminizaciones que se ha dado, ¿sí?, del mercado laboral, del acceso a estudios superiores, que uno puede decir, bueno, sí, estamos accediendo a estudios superiores, ¿sí?, también se dio la protesta social, pero también de la violencia doméstica y de la violencia de género. Pero también en relación a eso hay que decir que se fueron generando desde los últimos, me atrevería a decir la última década sobre todo,
muchas instituciones, ¿sí? Digo, la última década, sobre todo en el ámbito público, el ámbito de las organizaciones sociales hace más tiempo, se fueron generando, sobre todo para el tema de violencia de género, muchas instituciones que trabajan, ¿sí? Sobre todo desde el Estado, que supuestamente están generando distintas intervenciones hacia la violencia de género. En la Argentina se dio un programa, digamos, hay varios programas sociales que atienden a la cuestión de la violencia de género, porque obviamente en pobreza todo esto es peor, ¿sí? Pero también hay una feminización de la pobreza y obviamente también una feminización de las políticas sociales, en dos líneas. Por un lado tenemos las políticas sociales que van destinadas específicamente a las mujeres, pero por otro lado tenemos las políticas sociales donde, comillas a esto que voy a decir, voluntariamente son las mujeres quienes se inscriben. Quiero hacer una primera reflexión. El profesor estaba mencionando al inicio el aumento de la violencia de género, ¿sí? En Guatemala, uno podría pensarlo también en América Latina, en la Argentina, este año, en lo que va de este año, se han muerto más mujeres, ¿sí? A través de violencia de género, es decir, en general, siempre porque fueron violentadas y asesinadas por una pareja o expareja, que días. Hay más mujeres muertas que días tiene el año. Es decir, que hay más instituciones que atienden supuestamente la cuestión, pero parece ser que no está dando resultado porque hay cada vez más situaciones de violencia de género. Así como también, si uno se pone a mirar los programas de atención a la situación de pobreza, hay cada vez más programas que atienden a la pobreza, pero también hay cada vez más pobres. Es decir, que habría ahí como, ¿qué pasa? ¿Sí? Recordemos lo que decía Simmel hace un rato respecto a esta idea de las intervenciones para sostener la estructura desigual. Previo a la pandemia, las mujeres ya registraban la menor participación laboral y en peores condiciones, y una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerativo que los varones. Esto en América Latina, ¿no? Las particularidades, obviamente, que trae aparejada el COVID, se acentuaron estas brechas de género y la participación laboral femenina declinó en un 45% y en 2/3 de los hogares, que incrementa su carga de trabajo doméstico, donde las mujeres son responsables y sobre todo la principal responsable, o en algunos casos exclusivamente responsable. En el 2020 se cumplieron 25 años de la conferencia de Beijing, ¿sí? Esa gran cita mundial que se trabajó sobre los derechos de las mujeres. Y hoy apenas se mejoró algo, dicen algunos, yo me pregunto, ¿se mejoró algo? ¿Sí? Y no hay ningún país donde obviamente haya igualdad de género, y ya no solamente en América Latina, sino en el orden mundial. Cerca del 80% de los planes en general que fueron supuestamente armados durante esa conferencia no se han ejecutado. Las estimaciones europeas dicen eso. Ahora, las mujeres obviamente aparecemos como las más frágiles ante la pobreza, claro, porque somos justamente las que nos ocupamos en los puestos de menores poder. La violencia se instala de un modo cotidiano que ha quedado cristalizado junto con la inseguridad. Recuerden que hablábamos de la sociedad de riesgo. Ocupamos los peores lugares del trabajo y también somos las que nos ocupamos abrumadoramente de los cuidados del hogar. La ONU estima que para el 2021 casi 435 millones de mujeres pobres existirán en el mundo, ¿sí? Es decir, un 11% más que si no hubiera habido pandemia. Es decir, que la pandemia vino a empeorar esta situación. Y obviamente se estima en el orden mundial que las tareas de cuidado aumentaron para las mujeres en 3 horas por día en pandemia, y obviamente hay que pensar que las tareas que tienen que ver con la salud, es decir, lo sanitario, están altamente feminizadas. Esto para poner en contexto la situación de género. Si uno
se pone a mirar que dijimos que hay que el mayor programa que existe en América Latina, la mujer es quien se debe hacer cargo de esos programas, es decir, que hay una situación de feminización de la pobreza y feminización de las políticas sociales. Nosotros venimos trabajando hace bastante sobre cuáles son justamente las emociones que se elaboran en torno a la recepción de ese programa. Programa que tiene como condición ser madre, como condición que la madre se ocupe de la salud y la educación de hijos e hijas. Un modo de definir ese programa, y esto estoy hablando de investigaciones de los últimos 11, 12 años, es que es una ayuda. La noción de ayuda, nada más lejano de la situación de autonomía que la ayuda, porque el sentirse ayudado es justamente esta idea de la dependencia, ¿sí? Otra idea que aparece muy fuertemente es que es una ayuda que no alcanza. Es decir, sirve para comprar el yogur y carne para la primera semana, pero después no alcanza para todos los días, ¿sí? Pero claro que si no se recibiera esa ayuda estaríamos aún peor, porque hay otros que siempre están peor. Y entonces yo me siento feliz porque estoy un poco menos peor que el otro. Ahí aparece esta idea de la felicidad. Pero también para aparecer esta idea de felicidad son las mujeres que también debe hacerse cargo de la situación de la pobreza en el barrio y debe ser la que colabora con el comedor, ¿sí? Debe motivar a las demás beneficiarias a ser felices y debe llevar a su hija a que vaya a ser ahora la nueva receptora del programa, porque ahora, una vez que es madre, ya le toca también a ella, para pensar lo intergeneracional. Son madres que nunca están puestas ella en primer lugar, porque eso que no alcanza siempre es todo para ellos y para ellas, todo para los hijos y para las hijas. No están ellas nunca puestos, ¿sí? Para mí siempre es después. Aparece fuertemente esta idea de la abnegación y la postergación de ellas porque están obligadas a hacer justamente las tareas del cuidado, porque son buenas madres si cumplen con esos preceptos, ¿sí? Es decir, la abnegación está fuertemente impuesta en ese lugar. Porque recuerden esto que veíamos recién de la palabra de el Estado, ¿sí? Como el Banco Central del Crédito Simbólico. Les traje algunos datos, ahora con datos duros, porque eso que les mencioné recién tenía que ver con trabajos cualitativos que venimos realizando, les decía, desde el equipo en los últimos 10 o 11 años, y ahora con algunos datos que tienen que ver esencialmente de Gran Buenos Aires, a partir de algunas encuestas que hicimos sobre en pandemia, qué pasa con las mujeres en pandemia. Lo primero que quiere decir en el orden mundial, porque este es un dato justamente del orden mundial de la vida con pandemia, justamente si ven estos datos, siempre a la mujer le va peor. Es decir, que en el orden mundial las investigaciones dicen que los niveles de tensión que se dan es mayor en las familias, es mayor durante el COVID, y donde hay más de 3 personas, eso es mayor, y atenta siempre a las mujeres, ¿sí? Esa tensión, porque son justamente las mujeres quienes deben ocuparse de la situación de los cuidados y también la situación de sostener mejor la familia, ¿sí? Cuando uno se mete en tópicos que tienen que ver claramente con el orden en la Argentina, fíjense que ya desde los años 90, finales de los 90, inicio de los 2000, cuando los programas, en el primer programa que pasó a ser de carácter masivo en la Argentina, ya ahí eran más las mujeres. 70% de los 2 millones de receptores total eran las mujeres. Estos que yo mencioné como programas donde eran, comillas, las mujeres eran voluntariamente se inscriben, ¿sí? Luego, ya en el año 2004 se van reformulando, pero aparece justamente el programa Familias, donde debía ser la mujer la que se hace cargo, y hay un fuerte impulso que las jefas de hogar
tenían que empezar a hacerse cargo de la educación de sus hijos, ¿sí? De la salud y la educación de sus hijos e hijas menores. Hasta el año 2009 que aparece en la Argentina el programa de transferencia condicionada de ingreso. En el año 2020, a partir del aislamiento social preventivo obligatorio, la famosa cuarentena en la Argentina, nace un nuevo programa que se llamó Un Ingreso Familiar de Emergencia. Y adivinen quiénes voluntariamente fueron las que se inscribieron y aparecieron más. En el 55.7% son las mujeres. Ustedes van a decir, bueno, un poquito más, claro, pero siempre son un poco más las mujeres. Se suponía que ese era un programa atendiendo justamente a las situaciones de informalidad laboral, donde para los varones que estaban en informalidad laboral. Y otra vez son más las mujeres quienes deben hacerse cargo de sus familias en situación de pobreza. Acá los datos que les traje fue de una encuesta que hicimos, les decía, durante el año 2020 en la situación de pandemia, para ver, en La Matanza es uno de los municipios, el municipio más grande de toda la Argentina y uno de los municipios que el 40% de su población vive en condiciones de vida, sus condiciones de vida son medias o malas, ¿sí? Fíjense que las mujeres aparecen con el 49%, 49.7%, casi el 50%, donde van a decir que sus ingresos por la cuarentena van a ser menores, ¿sí? Y ustedes pueden decir 48% de los varones, es cierto, son un poquito, la diferencia es menor, pero fíjense que cuando uno se mete con seguramente mayores, otra vez la mujer, ahí la diferencia es menor, pero si se mantienen igual, aparece ahí que justamente se mantiene igual, más para las mujeres que para el varón. Esto habla sin duda de la informalidad laboral. Si uno va respecto a si van a poder sostener los gastos del hogar, ¿sí? A partir justamente de la cuarentena, fíjense que son las mujeres, ¿sí? Que van a decir que van a poder sostener los gastos básicos del hogar en un casi 50%, 49,1%. En cambio, los varones en 45%. Otra vez las mujeres son quienes menos pueden sostener esto. En cambio, los varones es el 28%, el 38% lo que van a poder sostener todos los gastos y las mujeres justamente siempre están en una peor situación. Si uno se mete para ver, bueno, ¿y qué pasa entre las personas que reciben un programa social, un programa de asistencia a la pobreza, y qué pasa entre las personas que no reciben un programa de asistencia a la pobreza? Bueno, adivinen, a las mujeres siempre nos va peor. Fíjense cómo, en el caso, primero porque, bueno, tenemos menos mujeres que reciben un programa social de asistencia a la pobreza que varones, ¿sí? Esencialmente por los programas de transferencia condicionada, y nos hace mucho ruido. Pero miren, seguramente sea entre las receptoras de un programa social que los ingresos seguramente van a ser menores a partir de la cuarentena, un 66%. En cambio, entre los varones, un 59%. Hay una diferencia. Cuando se habla de que seguramente sean mayores, entre los varones es el 6%, entre las mujeres es el 3%. Fíjense ahí cómo justamente aparece las mujeres receptoras del hogar, aún va a variar los ingresos porque en la condición de cuarentena. ¿Por qué? Porque aparte de tener que ser receptora de un programa social, como no alcanza, están obligadas a tener que trabajar y obviamente de modo informal. Es decir, que el programa social es lo más seguro que tienen, porque el programa social continúa, pero también lo más inseguro, porque puede ser que venga otro gobierno y lo quite. Con lo cual, esa tensión que se dan en las mujeres, donde es lo más seguro y lo más inseguro, pero tienen que ser buenas madres porque tienen que seguir atendiendo, pero también tienen que salir a trabajar y esencialmente tienen que salir a trabajar, obviamente, para poder seguir cobrando el programa en actividades de carácter informal. Es decir, que a las tareas de cuidado, a las tareas del trabajo, a las tareas de gestionar el programa, también se suman, vimos, las tareas de ser solidarias y colaborar en un comedor comunitario, colaborar en las tareas sociales del barrio. Si nos metemos con otro dato que tiene que ver con cómo vas a sostener esto que veíamos recién, los ingresos del hogar entre los que son receptores y no receptores, fíjense, los gastos básicos del hogar lo va a poder sostener las mujeres en un 52% y los varones en un 45%.
¿Y quién va a poder sostener todos los gastos del hogar? Los varones en un 26 y las mujeres en un 12. La situación del varón siempre es mejor en relación a la mujer. Y hay otra cosa más, no solamente cuando tienen programa social, sino cuando no son receptoras de un programa social, también su situación es peor, como podemos ver, que los gastos del hogar los van a poder sostener el 43% de los varones, pero solo el 35% de las mujeres. Y los gastos básicos del hogar los van a poder sostener los varones en un 43% y las mujeres en cambio en un 47%, porque dicen que no van a poder sostener los gastos básicos del hogar aquellas que no reciben un programa social el 16% y baja al 3% en los varones. Y fíjense que las mujeres que son receptoras de un programa social dicen que en un 34% no van a poder sostener los gastos básicos del hogar, y sí justamente el 28% los varones. Es decir, la situación siempre es peor en el caso de las mujeres. Cuando nos metemos a ver qué pasa, cuáles son las emociones que se ataron a las mujeres, ¿sí?, y varones en relación al virus, entre las personas que reciben un programa social y las que no reciben un programa social, fíjense que entre los que no reciben un programa social, el miedo aparece fuerte entre las mujeres el 31% y entre los varones el 18%. La ansiedad aparece con el 33% y en los varones el 30%. Y miren qué interesante, entre los varones aparece el aburrimiento en un 4,8% y las mujeres en un 3%. La verdad que las mujeres no tenemos de qué aburrirnos, por eso no aparece el aburrimiento, no podría decir. ¿Qué pasa entre las personas que son receptoras de un programa social? El miedo aparece acá, aumenta entre las mujeres al 40,7% y entre los varones el 34,3%. La ansiedad aumenta en un 25% en las mujeres y entre los varones pasa al 20%. Les quiero decir además que no traje por una cuestión de tiempo, que si uno se mete para ver la situación educativa en relación a las emociones, vemos cómo a medida que hay mayor educación, baja el miedo y aumenta la incertidumbre, ¿sí? Es decir, que entonces podríamos afirmar que este vínculo entre el Estado y la persona intervenida por esa acción estatal va consolidando una práctica estatal que se va a dar en una práctica social. Entonces, habíamos visto que, por un lado, teníamos la cuestión de la abnegación, se conforma como una ayuda, tengo que sentirme feliz porque hay otros que están peor que yo, tengo que ayudar a la otra mujer que no recibe esto para que al menos reciba esto. Pasa a consolidarse una práctica de colaboración y una práctica de cómo sentirse bien, ¿sí?, en relación a esto. Es decir que entonces, cuando aparece ese virus, ahí les traje algunas fotos de algunos de estos sitios, cuando aparece este virus, lo que se hace más fuerte es el miedo y la ansiedad. De las políticas sociales que tienen que ver con la situación de pobreza, entre las mujeres, el miedo y la ansiedad son los mayores sentimientos que aparecen. Sin duda, en esta sociedad actual, la pobreza parece que para estas mujeres es el único horizonte posible. Es un horizonte ineludible, ¿sí?, donde las mujeres somos quienes debemos sostener el tejido social deshilachado, ¿sí?, sostener este tejido social que no tiene cómo estructurarse. Somos las mujeres que estamos ahí para sostener la situación de pobreza, ¿sí? Y las emociones que nos surgen son, por un lado, tenemos que sentirnos abnegadas, tenemos que sentirnos felices, tenemos que ayudarnos y ayudar a los otros, tenemos que ser buenas madres. Y frente a este virus, el miedo emerge de un modo muy fuerte junto con la ansiedad. El miedo, que ahora sí sale y se puede decir,
aparece como una condición de la vida. El miedo se encuentra obviamente en la base de la reproducción y la cohesión del orden social. El miedo demarca los límites normativos, impone límites a las conductas individuales. El miedo determina hacia dónde voy a ir y qué voy a hacer. Y señala las transgresiones, afianza la identidad y la legitimidad del orden social. Está muy estudiado esta idea de que sostener sociedades del miedo puede colaborar para algunas cuestiones, ¿sí? Otorgan el sentido de la seguridad y la inseguridad en esa vida cotidiana, ¿sí? Va a decir Luna Zamora, hay ahí esa tensión en esta cotidianidad. Los miedos, tal como los indica su expresión en plural, porque no es el miedo, sino son los miedos, pueden ser clasificados analíticamente en función de 3 aspectos nodales. Por un lado, lo que tenga que ver con lo físico, ¿sí? Porque ahí se siente en el cuerpo, por eso es que nosotros venimos estudiando esta cuestión desde la sociología de las políticas sociales, desde la sociología de los cuerpos y las emociones. Es extensivo de la dimensión corporal en el capitalismo como los objetos y las propiedades. Está vinculado a nuestra capacidad de producción y reproducción de la vida social. El miedo de la vida, como el miedo a perder el empleo, el miedo ahora se hace carne hasta el miedo no solamente a la supervivencia, porque cómo voy a hacer para sostener los gastos básicos del hogar, el miedo a que no voy a poder sostener la supervivencia, el miedo a perder el programa social, porque esto es otra cosa que aparece mucho, el miedo justamente ahora también es a perder la vida, ¿sí? Están claramente vinculados con la identidad de las personas, pero ahora atado también a la situación de la incertidumbre. Incertidumbre que siempre viene atada cuando uno la analiza respecto a la angustia. Porque una cosa no menor respecto al miedo y a la angustia, porque si los ponemos juntos, el miedo coagula la acción. El miedo es una turbación que no me permite la acción, ¿sí? Y con esto quiero ir cerrando para pensar. Veníamos viendo, tratando de ver que las políticas sociales fuertemente feminizadas, las mujeres sentimos miedo, tenemos que sentir abnegación, nos sentimos ayudadas. Ahora bien, nada más lejano de esto que venimos diciendo de la autonomía de las mujeres. Nada más lejano de los derechos de estas mujeres. Nada más lejano del empoderamiento. Nada más lejano de la ciudadanía de las mujeres. Todo esto que venimos viendo claramente se ubica muy por detrás de la ciudadanía, de los derechos, de la autonomía, del empoderamiento. Ahora bien, hay otra cosa también que aparece en relación sobre todo a las situaciones de violencia de género que han aumentado también en situación de pandemia. Dijimos recién que han aumentado la cantidad de instituciones que están pensadas o diagramadas para atender la situación de violencia. Pero de la mano de eso aumentaron también la situación de violencia. Han aumentado la cantidad de mujeres que han sido no solamente violentadas en términos afectivos, me refiero a violadas, sino también asesinadas. Junto con la situación de pobreza que ha aumentado, o sea, podríamos pensar 2 grandes líneas, aumenta la pobreza y aumenta las políticas de atención a la pobreza, donde son las mujeres que se hacen cargo, aumenta la violencia, aumentan las políticas que atienden la violencia y aumentan más la cantidad de mujeres que se mueren. Claramente, hay algo de ese Estado que está diseñando las políticas que no está funcionando. Y acá entonces donde quiero retomar esta noción de que decía Simmel respecto a cuánto hay de estas formas de diseño de medidas, de normas, de leyes, de supuestamente atender a alguien para dejar la estructura tal cual está, para no modificar nada. Claramente parece ser que lo que se pretende es que la estructura siga siendo muy desigual.
y no diferente en términos de reconocer la diferencia del otro, sino sostener esta estructura de pobreza y desigualdad. Es decir, que aparece entonces un horizonte que no se está metiendo con la modificación de las cuestiones estructurales. Lo único que puedo decir es que podríamos empezar a pensar prácticas de verdad. Y cuando digo prácticas de verdad, me refiero a no mentir. Miren qué sencillo. Honestidad, no mentir. Practicar la verdad, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Practicar donde los roles de poder sean reales y quienes tienen roles de poder sean capaces de mirar al futuro, pero un futuro construido entre todas y todos. Un futuro donde interese la vida del otro. Frente a esto podemos decir que justamente mirar la cuestión del futuro con intereses colectivos y no meramente intereses individuales. Prácticas de verdad, prácticas de honestidad e incorporar la idea no solamente donde se diseñen normas, sino que pensar en las modificaciones estructurales a partir justamente también de no solamente incorporar la mujer para que sea la que sostenga las estructuras, sino que sea parte de una sociedad. Las sociedades se construyen con todos adentro y pensándonos en el amor de todos y todas hacia todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica Decena. Realmente que una intervención muy interesante y muy importante para las temáticas de la Escuela de Ciencia Política. A continuación, tenemos la entrega de reconocimiento a cargo de la maestra Ana Ninette Burgos Méndez, secretaria académica de la Escuela de Ciencia Política. Maestra Ninette, el tiempo es suyo. Muchas gracias, licenciado Guzmán. Doctora Angélica Decena, es un verdadero agrado para mí hacer entrega de este reconocimiento que dice: la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente diploma a doctora Angélica Decena por su disertación en la lección inaugural del primer semestre 2021, jornada matutina, Huellas de las políticas sociales, mujeres, pobreza y emociones. Guatemala, 19 de febrero de 2021, y se encuentra, firmado por el maestro Mike Ángelo Rivera Contreras, director de la Escuela de Ciencia Política, y por la maestra Ana Ninette Burgos Méndez, secretaria de la Escuela de Ciencia Política. Muchas gracias por su participación y gran aporte, doctora Decena. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente muchas gracias y que tengan una muy buena cursada para todos los estudiantes y las estudiantes. Y muchas gracias a ustedes, insisto, por la invitación a esta tan querida universidad y tan cara para toda América Latina. Muchas gracias a todos los presentes y damos por finalizada esta transmisión. Muchas gracias por